¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola doctor, otra vez en la pantalla de su casa, en su televisor. Tradicionalmente siempre se ha dado toda la responsabilidad mayor de un embarazo a la mujer. ¿Qué pasa? ¿Que esta chica no queda embarazada? ¿Por qué no se embaraza? Siempre se hablaba de la mujer. Siempre, entre comillas, tenía la culpa la mujer. Sin embargo, en los últimos tiempos se ha empezado a estudiar el hombre. ¿Qué pasa con el hombre? ¿Cuál es el rol del hombre? ¿Y en qué a veces el hombre puede fallar? Vamos a hablar hoy con la doctora Graciela Galeana, que nos visita sobre este tema, porque en el laboratorio se ven muchas cosas. ¿Cómo estás, Graciela? Muy bien, David. Muy bien. En el laboratorio se ven muchas cosas, ¿no? En el microscopio, ese aparatito que tienen ustedes y que todavía sigue teniendo tanta vigencia. Sí, por supuesto. Se ven muchas cosas. En realidad se ven porque no habría otra forma de diagnosticar una patología masculina. Lo que pasa es que son células tan pequeñitas, los espermatozoides, que necesitamos de un instrumental como el microscopio para poder determinar si están o no están. Sí, sí. Vos comentabas recién cómo era el panorama hasta hace unos años. Lo cierto es que con el advenimiento de la fertilización asistida y de grandes cambios en el área médica ginecológica, sí, el varón adquiere un rol muy importante, que de hecho lo tiene, por supuesto, ¿no? Claro. Pero en el área de decir, a ver, ¿cuántos factores corresponden a la mujer, cuántos al varón y cuánto a la interacción de la pareja? Sí. Lo cierto es que dividimos porcentualmente un 40 a la mujer, un 40 al varón y un 20 a la interacción. O sea que el factor masculino tiene un peso crucial, claro, en esto de la infertilidad. Sí, sí. Lo primero que debe hacer una pareja que está deseosa de tener su hijo es, por supuesto, la consulta médica. Es lo primero que debe hacer una pareja que lleva un año teniendo relaciones sin ningún tipo de control. Y de alguna manera buscando, ¿no? Buscando ese embarazo y no lo logra, bueno, lo primero que hace es la consulta con el médico, con su ginecólogo. El ginecólogo inicia la consulta, la investigación de qué es lo que pasa en esta pareja, nunca generando angustia en la pareja. Sí. La verdad es que lo último que uno debe generar, al contrario, es tranquilidad, vamos a buscar. A veces son pequeños ajustes que uno tiene que hacer. Vamos a ver qué pasa. Un poquitito. Entonces, pero primero que nada, o en simultánea con los primeros estudios que se haga la mujer, el varón debe hacer un espermograma. Esa es la puerta de entrada al diagnóstico, porque el varón divide las aguas muy rápidamente. ¿Tiene o no tiene espermatozoides? Diagnóstico que debe ser siempre corroborado con 2 muestras, sí, sí, con diferencia de por lo menos 15 días. De 15 días a 2 meses. Ese tiempo es el que se deben tomar a partir de un primer diagnóstico, corroborado con un segundo. Obviamente, divide las aguas, sí, sí, porque no tener la célula necesaria para la unión, ya estamos hablando de que tenemos un problema con una complejidad superior, sí, pero no se agota, porque esos espermatozoides pueden no salir y estar bloqueados de alguna manera, y los podemos encontrar en el testículo o en el almacén de los espermatozoides, que es el epidídimo. Entonces, o en la fábrica o en el almacén. Y por alguna situación no pueden salir. O en el camino, falla el camino. Falla un piquete. Nos hacen un piquete en el medio y no pueden salir. Entonces, superada el primer diagnóstico, que es la presencia o no de espermatozoides, pasamos a situaciones de mayor complejidad. Y entonces es allí donde el urólogo, el andrólogo, que es un urólogo especializado en la parte endocrina del varón, empieza a hacer el estudio más profundo del varón y a buscar otros espacios donde puede estar. Claro. O sea que no se agota en decir que el varón no tiene espermatozoides en un primer estudio, porque tenemos otras instancias. Ahora ya cuando en ninguno de los otros espacios los encontramos, allí estamos ante un problema muy importante en el que la pareja deberá tomar alguna determinación si sigue la búsqueda, como es la espermodonación. Pero vamos al origen. ¿Cómo arrancamos? Claro. Arrancamos con
la entrega del material, que es el semen, obtenido por masturbación, porque no existe otra manera de obtener una muestra que sea creíble. Y además, todos nuestros trabajos están, digamos, estandarizados para que esto que yo estoy, este informe que yo hago, que va a leer el especialista, y si lo hace otro bioquímico especializado, lo va a leer otro especialista, tengan un correlato. Todos los que hacemos andrología bioquímica trabajamos de la misma manera. Somos muchos, no, en realidad somos muy pocos los que nos hemos especializado en el estudio del semen. Yo hace muchos años que hago esto, lo aclaro, porque la gente lo debe saber, claro. Y no hay mucha gente en Bahía Blanca que lo haga, y esto requiere un entrenamiento como las horas de vuelo de un piloto de avión, son horas de microscopio que tengo acumuladas en mi vida. Entonces, lo que hace es el varón trae una muestrita, laboratorio. El varón trae la muestra de la casa, porque yo a veces, acá entran a jugar algunos otros factores, ¿no? Me da vergüenza, no sé, me da no sé qué. Bueno. ¿Trae la muestra de la casa o también la puede producir dentro del lugar? Y en el caso de traerla de la casa, ¿hay tiempos? Porque uno siempre se pone a pensar cuáles son los tiempos, si el material se puede echar a perder o puede afectar. Exactamente, mira, nosotros le decimos al paciente que debe traerla, puede recoger en su casa porque es un espacio de intimidad. Es más íntimo, sí. A veces la pareja puede colaborar en esta instancia que no es tan simple. Entonces, pero el tiempo que media entre que juntó la muestra y la entregó en el laboratorio no puede ser superior a la hora. No puede ser superior a la hora porque esta muestra, la del semen, digamos, no es que se deteriora entre comillas, porque los espermatozoides van cambiando su velocidad en función del tiempo que transcurre desde el eyaculado y de la temperatura. Son absolutamente sensibles a la temperatura. ¿El recipiente también es especial? No, el recipiente es un recolector de orina común y el paciente lo puede juntar la muestra en su casa o la puede juntar en el laboratorio porque hay un sitio especial para hacerlo. Perfecto. Un sitio que es privado, que es tranquilo, pero bueno, uno tiene que respetar absolutamente las condiciones del paciente. Sí, claro. Porque ese paciente me va a entregar una muestra que es única, ¿no es cierto? Y entonces, para que obtenga la mejor muestra debe estar en las mejores condiciones, ¿no es cierto? Una vez que me entregó la muestra, nosotros la vamos a estudiar, tomamos el horario en que recogió la muestra y anotamos el horario en que vamos a analizar, que generalmente es 1 hora, porque el semen recién eyaculado se coagula. Y entonces es necesario que actúen enzimas que están dentro del plasma seminal, que lo licúan y liberan entonces sí los espermatozoides. Correcto. Por eso demora un tiempo. Nosotros tomamos ese tiempo, nos damos ese tiempo a esperar que esto ocurra naturalmente. Claro. Y una vez que eso ocurra, bueno, observamos las características físicas, color, aspecto, olor, tomamos viscosidad, porque todas estos detalles o estas cosas que consignamos tienen un valor diagnóstico. Claro. Si el eyaculado es poco, es mucho, si tiene un color determinado, rojizo, puede haber sangre, olor, infecciones, en fin, si es muy viscoso, que forma un hilo muy que no se corta y entonces eso dificulta luego la forma en que se mueve el espermatozoide. Todos estos datos nosotros los consignamos en una planilla. Y luego tomamos el pH, que es sumamente importante. El pH es importantísimo. ¿Por qué? Porque el semen en realidad es un conjunto de cosas. Son los espermatozoides, pero es un líquido en el cual están sumergidos y nadan, que proviene de la próstata y que proviene de las vesículas seminales y proviene de otras glándulas adyacentes. Todo ese complejo conforma el semen. Tiene que tener un pH especial porque es el pH en el cual el espermatozoide está cómodo, que es un pH alcalino. Su ambiente. Es su ambiente. Claro. Y además es muy rico, los líquidos que provienen de estas glándulas, es muy rico en sustancias proteicas y energéticas para el espermatozoide. Pero luego
se va a separar el espermatozoide, digamos, durante el eyaculado en el tracto vaginal, en realidad todo ese líquido que fue su medio natural, sí, se elimina o queda dentro de vagina, y lo que van a pasar a través de un filtro maravilloso que es el moco cervical van a ser solo los espermatozoides. Que van a llegar. Sí. ¿Me permitís? Vamos a hacer una pausa. ¿Cómo no? Es un tema interesantísimo realmente que estamos hablando con la doctora Graciela Galeana, es qué pasa con el hombre en esto que tiene que ver con la fertilidad. Hacemos una pausita, enseguida seguimos en Hola Doctor. Para un diagnóstico exacto en tomografía y resonancia, solo Innova. La Valle 31, 455-1177, Bahía Blanca. innovadiagnóstico.com.ar. Osrga y Amsterdam Salud unidos para ofrecer los mejores planes de salud a sus beneficiarios. Hospital Italiano Regional del Sur, más de medio siglo atendiendo la salud de la gente de Bahía Blanca y la región. Dr. Justiniano San, especialista en cirugía plástica, estética y reparadora. Celarrayán 654, 454-1418 y Alsina 575, 456-2220. En septiembre, prepárate. Volvemos a Europa. Un viaje coordinado y armado a tu medida. 26 días recorriendo las principales capitales. Techera Turismo, tu agencia de viajes. Consultorios Santa Lucía. Clínica y cirugía ocular. El foco en su visión. Rondó 587, 455-0031. En el Hospital Privado Dr. Raúl Matera te brindamos mucho más que buena salud. 9 de julio 445. 455-8880. Qué interesante el tema que estamos tratando hoy, ¿no? Estamos hablando de la maravilla de la concepción humana, ¿no? Y en particular sobre cuál es el rol del hombre, qué pasa con el hombre, qué pasa con la fertilidad del hombre. Estamos con la doctora Graciela Galeana. Graciela, ¿cómo son los espermatozoides, esos bichitos que los hombres tienen por ahí, que a veces cometen travesuras, pero otras veces son tan necesarios? Son absolutamente necesarios para la prosecución de la especie. Sí, tal cual. Un espermatozoide visto a través del microscopio en realidad muestra una figura tan fantástica, porque es una gran cabeza, un cuello. Tiene un cuello importante desde el cual se va a insertar la cola o flagelo, que es el verdadero motor del espermatozoide que lo impulsa a nadar hacia adelante. Y eso nosotros usamos una técnica que llaman swim up, nadar hacia arriba. El espermatozoide a la vista del microscopio tiene, ya te dije, una gran cabeza que donde está contenido el núcleo, que tiene toda la información genética con el que luego va a aportar al óvulo, ¿no es cierto? Cuando se unan, tiene 23 cromosomas, claro. Con otros 23 van a conformar un huevo que va a tener los 46 cromosomas. Lo que no podemos ver en el microscopio es qué material genético está llevando. No sabemos si estos espermatozoides llevan el cromosoma X o llevan el cromosoma Y. Es la gran pregunta. Es la gran pregunta. ¿Cuál es cuál? Claro. Y para el microscopio y para las técnicas que utilizamos, eso aún no es posible, porque habría que hacer otras técnicas de hibridación, pero ya estamos hablando de, de otra tecnología y de otras necesidades, ¿no es cierto? No para el momento de lo que estamos hablando, que son diagnósticos clínicos tempranos. Ese espermatozoide que nada hacia arriba, nosotros lo miramos y lo que básicamente evaluamos es si está completo. Claro. Si sus 3 piezas fundamentales están, y como lo miramos vivo, estamos viendo, primero que nada, cuál es su tipo de movimiento. Los espermatozoides tienen una forma de moverse, los normales, que es un movimiento traslatorio rápido. Se trasladan en forma rápida a través del movimiento de su flagelo, que es un movimiento ondulante. Hay otros que lo hacen en forma lenta, otros que se mueven como quien se quiere, un perro que se quiere morder la cola, mueven en círculo, no van a ningún lado.
y otros que están muy quietitos, que en apariencia parecen muertitos, pero muchos de ellos no lo están. No lo Simplemente tienen trastornos de movilidad en su flagelo que no les permite avanzar, pero están vivos. ¿Cuáles son los que, por decir de alguna manera, son normales o son positivos? Claro. ¿Cuáles son los que no lo son? Los tanto? que no lo son aquellos que no se Los van a quietitos- mover. los quietitos en los realidad que no dan van a vueltas llegar sobre sí tampoco. tampoco. Y los que se trasladan, Ajá. en realidad, estadísticamente, la Organización Mundial de la Salud dice que el 25% de los espermatozoides traslativos deben ser rápidos. Ajá. Deben ser rápidos. Y nosotros evaluamos esas proporciones con cámaras especiales, con microscopio adecuado, evaluamos la movilidad y la cantidad. Porque si un varón tiene muy poquitos espermatozoides, cuando el eyaculado promedio debe tener no menos de 20 millones de espermatozoides por mililitro, estamos hablando de que está teniendo algún problema. Siempre hablo de que debe ser corroborado este diagnóstico, ¿no es cierto? Porque tener pocos habla de algún trastorno de la fertilidad, pero no habla de un infértil, ¿no es cierto? Infértil es aquel que no tiene espermatozoides. Y bueno, entonces hablamos de grados de movilidad, hablamos de cuántos espermatozoides son, esto es de cómo se mueven, y luego el resto de los estudios los hacemos in vitro, o sea, con los espermatozoides muertos y teñidos, con tinciones especiales que hacen que podamos identificar las distintas partes de este espermatozoide, porque esto es la morfología del espermatozoide, que está absolutamente correlacionada con su fertilidad. Decirle, ¿por qué deben ser muchos? Porque después tienen la lucha ya para entrar. Exacto, porque ¿no? tienen que recorrer un tracto importante, tienen que, es un salto, viste como las motos cuando hacen, no me acuerdo, un enduro, una cosa así, tienen que recorrer las criptas, subir, la verdad que hacen un trabajo fenomenal. Y obviamente el que llega, o los que llegan, son los que están mejor preparados. Realmente, los que han hecho una reacción química que se llama reacción acrosomal, donde eso sí lo vemos cuando capacitamos a los espermatozoides in vitro, cambian su movimiento, cambian el formato, porque se están dirigiendo su cabeza, esa especie de casco que tiene el espermatozoide, lo está direccionando hacia el óvulo, lo tiene que encontrar. Entonces uno piensa, qué maravilla, qué diálogo que existe, qué necesidad de llegar, están preparados para eso. Fueron diseñados. El óvulo lo tiene que esperar y recibir. El óvulo lo tiene que esperar y abrirle la puerta, porque no siempre es así. El espermatozoide va a disparar hialuronidasa para ir disolviendo las membranas celulares, el cúmulo que rodea al óvulo. Y cuando entra un espermatozoide al óvulo, se cierran el resto de las puertas para que todos los otros que llegaron no puedan entrar. Cambia su conformación celular. Ganó uno. Es extraordinario, a mí me parece fascinante, es el gran milagro de la vida. Y ahora que yo no voy a entrar en ningún tipo de discusión, obviamente, con el aborto, el no aborto, pero cuando uno trabaja tanto por la vida y tan maravillosa es la naturaleza, a veces hay que tomarse un tiempo para poder tomar algunas determinaciones, ¿no es cierto? Graciela, el hombre puede tener momentos en los cuales el espermatozoide, de alguna entre comillas, sirve y en otros momentos no. Y además, ¿qué cosas le afectan al semen del hombre como para que de pronto sea negativos? Mira, te voy a contestar, voy a empezar por la segunda pregunta, porque hoy por hoy se ha demostrado que hay muchas situaciones externas a la endocrinología del varón que hacen que el semen se deteriore. Sí. Por ejemplo, la alimentación. En las personas que tienen en los hombres con obesidad se ha demostrado que disminuye enormemente, sustancialmente, la calidad del semen. El uso de drogas es vital para la calidad del semen por la producción de sustancias deleterias
para el espermatozoide, que es sumamente sensible. Drogas, alcohol, calidad de vida. El estrés, como a todas las células del cuerpo, también daña a los espermatozoides y los daña en su membrana por la producción de sustancias que se llaman oxidorreactivas. Sí. El celular, por supuesto, el tabaco como una droga más, también influye sobre la calidad del espermatozoide. ¿Me dijiste el celular? El celular. No. Trabajos recientes que se han hecho y se han publicado, esto fue muy controvertido. Sí. El uso de celular, el varón normalmente usa su celular en el área pélvica. Sí. Allí el celular está en una constante emisión y recepción de ondas. De ondas radiomagnéticas, radioeléctricas, y hace esto en el tiempo, luego de 4 horas de estar ubicado en un mismo lugar del cuerpo. Este tipo de ondas que son agresivas penetran y dañan también por la producción de sustancias oxidorreactivas las membranas del espermatozoide. Así que ojo con el uso constante de las laptops que se usan sobre la falda y de los celulares que se apoyan en el área pélvica. No estoy diciendo que un varón va a ser estéril por eso, pero sí estoy diciendo que hay que tener cuidado. El calor, porque le digo por ahí que, por ejemplo, aquellas personas que van al sauna de manera repetida y demás, ese calor por ahí puede llegar a afectarlos también. También, volviendo al tema de que el espermatozoide es una célula sumamente delicada, no tolera el calor, sí tolera el frío, por eso los podemos frizar, congelar a menos 200 grados centígrados para tenerlos en un banco de semen o en resguardo. El calor, y por eso la naturaleza previó algo maravilloso, que es el escroto, que es esa bolsita en la cual está sumergido el testículo para bajarle la temperatura por lo menos 1 grado. Entonces, hay profesiones, como por ejemplo el panadero, que está frente a un horno, área pélvica normalmente, que generalmente tienen problemas de fertilidad. Por eso están protegidos. Soldadores, aquellos que usan, por ejemplo, los que están sentados en su trabajo, taxistas, muchos camioneros, muchas horas sentados, sin refrigeración, eso también. El uso de ropa muy ajustada. En fin, hay una serie de cosas que en la anamnesis, o sea, las preguntas que hace el médico cuando está revisando, se da cuenta o aconseja cómo mejorar a ese varón desde su fertilidad. ¿Cuántas cosas podríamos seguir hablando, Graciela? Pero la verdad que estuvo muy completísimo, muy clarito, y es como para que la gente tenga en cuenta fundamentalmente aquellas cosas que se pueden prevenir, ¿no? En esto de la fertilidad masculina. El doctor Favaloro siempre nos decía, una buena copita de vino, es una vino copita de salud, que nos acerca a la gente de Brix. Muchas gracias. Nos hace muy bien a la vida, a la digestión, a la vida, y espero que también a la fertilidad. Fíjense que esto no es alcohólico, esto no daña, al contrario, mejora. Muchas gracias, David. Gracias, David. ¿Qué tema tratamos con la doctora Graciela Galeana? El tema de la fertilidad masculina, qué se ve en el microscopio, qué pasa con el semen, qué nos pasa a los hombres, como para tener en cuenta. La semana que viene volvemos con otro tema interesantísimo en Hola Doctor. Chao, que la pase bien.